Bienvenido a mi canal. En este video les mostraré cómo instalar una barra estabilizadora de motor Mercedes o stroke bar. Vamos a utilizar un socket E14 europeo y un ratchet de media. Comenzamos rápido soltando los tornillos. En total serían 6, 3 en el lado del conductor y 3 en el lado del pasajero. El otro lado. Nos aseguramos que el stroke bar esté bien alineado. Así va quedando. Esto le llaman el stroke bar, la barra de tensión o barra estabilizadora, dependiendo de donde me estés viendo.
Asegúrate que los tornillos queden bien ajustados. Ya terminamos la instalación de el intake. El interior. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete.